Buenas tardes. Hoy es jueves 4 de junio, son las 5 de la tarde. Bienvenidos a este webinar, este encuentro virtual organizado por la Sociedad Española de Nefrología y patrocinado por Chiesi, a quien desde aquí, a nivel personal, como presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, junto con todos los miembros de la sociedad y todos los participantes que se han inscrito, queremos agradecer la colaboración para este resultado, que esperamos que sea de la satisfacción de todos. Decíamos antes, mientras estábamos aquí los ponentes y los moderadores, que van a moderar conmigo este webinar, la doctora Marta Crespo, pues estamos diciendo que desde luego, guardamos toda la distancia de seguridad, es desde luego obligada y la estamos cumpliendo. Yo quería daros las gracias. Estamos ahora mismo inscritos casi 450 personas a este webinar y prácticamente todos pues conectados. Bienvenidos de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer en los 90 minutos que tenemos por delante un recorrido por el daño vascular, el riñón y la COVID-19. Espero realmente que sea de vuestro interés y le voy a pasar la palabra sin más a la doctora Marta Crespo, porque como veis en el programa hemos dividido el webinar en dos partes. La primera parte, dos ponentes nos van a hablar del impacto de COVID-19, después tendremos un tiempo para debate y en una segunda parte vamos a hablar de COVID y daño renal. Igualmente, posteriormente tendremos un tiempo para debate. Ya sabéis que podéis mandar las preguntas a través del chat que tenéis ahí abajo y nosotras como moderadores le transmitiremos vuestras cuestiones, vuestras dudas, vuestras incertidumbres, que evidentemente tenemos todas muchos, a los ponentes que van a estar con nosotros, a los cuales les agradezco muchísimo su esfuerzo, su dedicación, el interés que han manifestado. Y sin más, Marta, pues cuando tú quieras. Pues muchas gracias, María Dolores. Es una suerte poder contar con el panel de ponentes que tenemos hoy. La verdad es que le dimos muchas vueltas. Hemos tenido suerte de que hayan aceptado las personas que habíamos propuesto. Como decía María Dolores, la primera parte de la webinar va a hablar sobre impacto de COVID. Tenemos a Daniel Prieto Alhambra, que es un epidemiólogo que trabaja en Oxford. Él es catalán, fundamentalmente está en Oxford, pero también viene por aquí, va y viene y tiene un pie, yo creo, en cada uno de los dos países y sabe mucho de epidemiología en muchos ámbitos de la medicina y ha trabajado de forma muy intensa durante la época COVID. Han estado con su grupo usando Big Data sanitaria, por lo que me ha contado él, con historias clínicas informatizadas, con claims que proceden de los americanos, de todo el mundo, en una colaboración con más de 300 investigadores y más de 30 países, con lo cual podemos imaginar que la información que tiene pues, nos puede ampliar claramente nuestros horizontes y será una información sólida hasta donde se puede llegar. Además, ha estado trabajando con datos de historia clínica de atención primaria de Cataluña vinculados a CMVDs, que son ingresos hospitalarios, y una base de datos de hospitales privados. Se le ha cortado a Marta, pero Daniel, cuando quieras, pues deseando escucharte. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. No, después de esa introducción solo tengo cosas que perder, o sea que... Muy bien, pues bueno, es un gustazo estar aquí con vosotros esta tarde. Es verdad, como dice Marta, que yo soy de Barcelona y suelo tener un pie en cada país, pero últimamente eso se ha complicado un poco, como os podéis imaginar, y me he perdido la Semana Santa y aún estoy pensándome si me van a dar la oportunidad de poder ir a casa para vacaciones. Lo que os voy a explicar es básicamente un resumen de diapositivas del trabajo que hemos estado haciendo sobre COVID con mi grupo. Estos son mis conflictos de interés, que os los dejo leer 10 segundos. Nada de lo que os voy a explicar ha sido financiado por la industria, pero nosotros hacemos trabajo a menudo con la industria, sobre todo en conceptos de farmacoseguridad y farmacovigilancia. Y esta es la agenda de los próximos 20 minutos o así que voy a dedicarle a esto. Lo primero es explicaros un poco de historia de lo que es la epidemiología y las pandemias históricas por las que ha pasado la humanidad antes. Luego os explicaré dónde estamos con las epidemias de COVID a fecha de hoy. Un tercer punto, que será el más extenso, será cubrir la caracterización de lo que es el enfermo con COVID y comparación con pacientes con gripe.
en años previos. El cuarto punto va a ser cubrir riesgo de infección y de enfermedad severa, quién tiene un alto riesgo de infección, quién tiene un alto riesgo de padecer COVID severo. Y por último os enseñaré una especie de calculadora que hemos hecho en base a los puntos anteriores. Pues empezando con un poco de historia, la verdad es que las epidemias no son una excepción, las epidemias son la norma. Esto es un artículo publicado por la doctora Rosalind Zego de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, en el que básicamente miraban las epidemias por las que pasan en las escuelas cada año y veían como después de cada periodo de vacaciones los niños hay unas epidemias de infecciones, sobre todo respiratorias, en todas las guarderías y norovirus. Pero las pandemias son más chungas, son más complicadas. Si uno ve este gráfico que tienen en este eje longitudinal o de la Y, me imagino que podríamos llamarle, de profundidad, tiene los años, digamos, la época temporal, empezando pues, por la Edad Media, incluso antes. El tamaño de la redonda o del punto es la letalidad de cada una de las pandemias que ha pasado la humanidad. Y si os fijáis simplemente en eso, solo mirando la mortalidad que han tenido cada una de las epidemias, pues cuando se hizo este gráfico, que era a finales de mayo, la COVID-19 era la 15ª epidemia más letal hasta la fecha. La primera, como veis, es la plaga bubónica. Una cosa interesante es que si uno revisa todo el gráfico, se da uno cuenta que en la Edad Media y en el siglo XVIII y XIX la mayoría de pandemias eran de tipo gastrointestinal o de transmisión fecal, y sin embargo las pandemias más recientes y desde luego las del siglo XX han sido todas de virus respiratorios. Como veis aquí, las pandemias más graves que hemos tenido en este último siglo han sido sobre todo gripes y muy interesantemente en los últimos 20 años ha habido 3 epidemias que no han llegado a ser pandemias, pero 3 epidemias de coronavirus, empezando por el SARS en el 2002-2003, el MERS en el 2012 y ahora más recientemente el COVID-19. Por ahí se cuela el ébola, como podéis ver, y el HIV-Sida, que desde luego ha tenido una gran mortalidad. Y es el único de todos estos virus que no es un virus respiratorio junto con el ébola. Muy bien, la curva epidémica de COVID a fecha de hoy, lo primero que voy a hacer es daros un par de pinceladas de cosas que no deberíamos mirar y que aún así todos miramos y salen en las noticias cada día. Esto es solo a nivel de ciencia general, yo creo. Lo primero, que parece obvio, pero casi todo el mundo olvida, es que no deberíamos estar mirando ni números de casos ni números de muertes sin tener un denominador. Hay un libro de un epidemiólogo muy famoso sueco que se llama Factfulness, en el que explica una serie de cosas sobre cómo interpretar los datos y cómo la prensa general suele ser muy alarmista, y para hacerlo lo que hacen básicamente es presentar números sin darnos un contexto. Este yo creo que es un ejemplo clarísimo de cómo esto se ha llevado a nivel de medios, ¿no? La presentación incluso por parte de agencias gubernamentales de números de casos o números de muertes cada día sin poner ningún denominador, a veces incluso para vender que otros países estaban peor que nosotros, ¿no? En este ejemplo que veis aquí está clarísimo que si uno mira el número de casos sin mirar el denominador, parecería que Estados Unidos es un desastre total, pero por ejemplo el Reino Unido tiene una población 5 veces más pequeña y Dinamarca pues como mucho más pequeña todavía. O sea que es muy importante saber el denominador con el que estamos jugando. Otra segunda cosa que se hace continuamente y que no se debería hacer es mirar el número de casos o número de muertes diarios. No sé si habéis tenido el tiempo de miraros esto con cariño, pero si miráis cualquier gráfico de estos, tienen un patrón clarísimo semanal en el que en los fines de semana bajan los números de casos y bajan los números de muertes porque se reporta menos, y los lunes siempre hay un pico. Y aquí veis, yo creo, en este gráfico concreto se ve clarísimamente cómo eso ocurre. Muy bien, una cifra o un parámetro muy útil para medir dónde está una epidemia es la R o el número reproductivo básico. Estos datos, por cierto, están sacados de una aplicación que han hecho unos compañeros del IDIVELL de Barcelona y del CSIC. Y aquí podéis ver el número reproductivo básico para 3 países. Como ya sabéis seguramente, porque lo habéis oído hasta la extenuación, el número reproductivo básico es el promedio de cuánta gente infecta cada nuevo infectado por una infección, por este caso por coronavirus. Lo que veis ahí en
En amarillo es España, en color anaranjado es Brasil, que es un país que ahora mismo está pasando todavía por un momento de crecimiento de la epidemia, y en gris es el país donde yo vivo, que es el Reino Unido. Como podéis ver, pues España empezó con un número reproductivo muy alto, pero ahora mismo ese número está bastante bajo, está por debajo del 0,5, y esto combinado con el número de casos incidentes o prevalentes que tenéis en la población es lo que hace que ahora mismo estéis teniendo pues una cierta época de calma. Aquí, sin embargo, en el Reino Unido todavía seguimos con bastante caña y tenemos más de 1000 casos al día, y la R está demasiado cerca del 1 para relajarse. Una cosa interesante de esta epidemia o de esta pandemia es que uno puede viajar al futuro y volver al presente mirando datos de otros países. En este caso, como sabéis, la epidemia se originó en China. Los datos de China se han cuestionado mucho y efectivamente, si uno los compara con datos de otros países del mundo, son difíciles de entender, pero tienen los chinos alrededor una serie de países como Hong Kong, Taiwán, Japón o Corea del Sur, que tienen sistemas de información muy avanzados y que tienen unos datos muy interesantes para mirar. Si uno mira, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que os pongo aquí, Japón y Corea del Sur, lo que puede ver es pues como estos países bajaron muy rápido y a mediados de marzo, empezaron mucho antes que nosotros, y a mediados de marzo habían conseguido bajar la R por debajo de 1 ya. Lo que ellos vieron al relajar medidas fue que en el caso de Japón, al abrir escuelas y relajar medidas, ven esta especie de forma de pelos de Homer Simpson, de Simpson. Este no es el Homer, es otro. Pero y lo que ven los coreanos es ciertos repuntes que van controlando y bajando de nuevo hasta que vuelven a controlarlo. Perdón. Y así en el futuro. Es de esperar que en España y en otros países, si se consigue hacer un buen control de nuevos rebrotes de la epidemia, haya repuntes, pero que se puedan controlar muy rápido para bajar la R rápidamente de nuevo y sin que la cosa se vuelva a ir de mano. Y por último, solo una nota así también de epidemiología general, porque creo que ha habido mucha controversia sobre esto. El confinamiento funciona y yo creo que a día de hoy lo podemos decir con mucha evidencia. Este es un ejemplo, yo creo, muy bonito de un experimento natural. No sé si sois conscientes que en Escandinavia todos los países, perdón, todos los países empezaron con un confinamiento agresivo y rápido, con la excepción de Suecia, que decidió que no hacía falta hacer confinamiento y que básicamente mantendrían las cafeterías, los bares y los restaurantes abiertos. Y a día de hoy, Suecia es de hecho el país del mundo con una mayor letalidad por coronavirus, en comparación con sus vecinos de Dinamarca y Finlandia, que son entre los países que se utilizan como un ejemplo de control prematuro y rápido y de aplanamiento de la curva, como se decía al principio. Muy bien, con esto paso a explicaros un poco el trabajo que hemos hecho sobre caracterización del enfermo con COVID y la comparación que hemos hecho con enfermos de gripe. Primero os explico de dónde hemos sacado estos datos. Soy además perfectamente consciente que hay una cierta controversia sobre el uso de datos de este tipo de proveniencia oscura con ese paper que ha habido recientemente en Lancet y en New England Journal of Medicine a través de una empresa que se llama Sargis-Fear, que parece ser que nadie sabe de dónde salen esos datos. Nosotros hemos trabajado con una comunidad de científicos de Open Science que se llama Odyssey. Odyssey es una comunidad de científicos de todo tipo, informáticos, matemáticos, bioestadísticos, data scientists, clínicos, epidemiólogos y demás, que ahora ya incluye más de 2.700 colaboradores. Los datos a los que se tiene acceso a través de Odyssey superan ya los 600 millones de pacientes de todo el mundo, y colaborar con Odyssey es tan sencillo como entrar en esta web que veis aquí, www.odyssey.org, y decir, hey, quiero hacer algún estudio sobre este tema y ver si existe algún grupo ya que esté trabajando. Pues, por ejemplo, nefrología no lo he mirado nunca, pero seguramente debe haber algún grupo trabajando en ese campo. Y desde luego trabajar, claro, apuntarse a un grupo de trabajo y hacer trabajo. Lo que tiene en común Odyssey es, aparte de una pasión por la ciencia espeluznante, es el uso de este modelo común de datos. Básicamente lo que hace la gente en Odyssey es, los que tienen datos de historia clínica informatizada o de claims americanas, lo que hacen es poner todos los datos en un mismo formato, de forma que lo que se puede hacer en la colaboración internacional es compartir código analítico
código R, código SPSS, es el programa estadístico que estéis usando. Uno puede programar su código en su propia base de datos y mandar ese código a compañeros de todo el mundo que han previamente preparado sus datos de una forma similar y así conseguir hacer análisis, lo que llamamos federados o distribuidos en distintos nodos del mundo. A partir de ahí, os explico primero estos resultados de caracterización. Esto es un estudio de más de 25.000 pacientes con COVID y más de 55.000 que habían sido ingresados por gripe en los años previos. Y esto es un estudio internacional que incluye, como veréis ahora, 3 países. Básicamente, una de las cosas que hace Odyssey es ponerlo todo en Open Access. El manuscrito, en el momento en que se prepara, está en un preprint, en medRxiv. En este caso, hay una web donde se pueden ver todos los resultados y explorar. Hay una web donde están todo el código R por si uno tuviera acceso a datos y quisiera reproducir el estudio, de forma que se aumenta mucho la reproducibilidad y la transparencia de la investigación que hacemos. En este caso de este estudio en concreto, lo que hicimos fue conseguir datos de New York City, de un hospital de New York, de Denver, de Gira, que son los datos de todo Corea del Sur, de Hospitales Madrid, que es una cadena de hospitales de toda España, de CDAP, que son datos de atención primaria vinculados al CMBD, como decía Marta, de Stanford, que es un hospital de Estados Unidos, de Colorado, que es otro hospital de Estados Unidos, y finalmente del US Department of Veterans Affairs, que es un sistema de salud muy completo que tienen la gente que ha trabajado para la Armada americana. Aquí veis el número de pacientes incluidos. En el caso de lo que yo me voy a centrar sobre todo, que es HM y CDAP, hay más de 2.000 pacientes ingresados por coronavirus. En el caso de CDAP hay más de 16.000 pacientes ingresados por coronavirus. En el caso de HM no teníamos acceso a datos de gripe, o sea que no veréis esta comparación. Y en el caso de CDAP hay casi 3.000 ingresados por gripe en los años previos. Para cada uno de estos pacientes lo que hicimos fue extraer toda su historia clínica al completo, más de 49.000 variables y analizar cuáles eran las diferencias principales entre la gente ingresada por COVID y la gente ingresada por gripe. Para empezar, deciros que, como ya habéis visto en la literatura, hay un predominio del género masculino entre los pacientes ingresados por COVID en Estados Unidos y en España. Aquí hay una excepción que es Corea del Sur. Corea del Sur, no sé si lo habéis oído en las noticias, pero la mayoría de casos que hubo, por lo menos al principio, cuando extraímos estos datos a finales de marzo, eran de una secta religiosa en una isla donde parece ser que hay una predominancia de mujeres y por eso seguramente se ve esta disparidad. De forma interesante también para ver un poco de dónde vienen los datos, si miráis la columna de la derecha que pone VA US, estos son soldados americanos donde hay un 95% de hombres, por lo tanto es de esperar que haya una alta predominancia masculina. Pero si os fijáis en los datos españoles solamente, pues veis eso, un 60% de los ingresados son hombres, y aquí veis la prevalencia de enfermedades más o menos frecuentes, como la demencia, un 2%, de un 2 a un 5%. Deciros, antes de seguir, que los datos de Hospitales Madrid son datos que se han recogido solamente en ese ingreso por COVID y puede ser, por tanto, que alguna historia clínica previa que sea menos relevante no esté bien recogida, con lo cual, si queréis una foto más completa de los pacientes, seguramente es más interesante mirar los datos de CDAP de Cataluña. En este caso había una alta prevalencia de depresión. De hecho, interesantemente, si mirarais cuánta gente tiene un diagnóstico de depresión en el mes previo a ser ingresado por coronavirus, hay una incidencia muy alta de depresión y de ansiedad que seguro que gente que es de ese campo estudiará en algún momento. Esto en cuanto a lo que es historia clínica general y sociodemográfica de estos pacientes. Cosas de riesgo cardiovascular que son seguramente más de interés para vosotros y para vosotras, pues veis que la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular es muy alta en estos pacientes, más de un 20% de diabéticos, más de un 23% con hipercolesterolemia, más del 45% con hipertensión y un buen porcentaje de ellos con historia clínica cardiovascular previa, incluyendo enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad isquémica cardíaca crónica, e incluso arteriopatía periférica en muchos casos. Si miráis una historia renal básica que se recoge en estas bases de datos, pues lo que veis es que en el año previo casi un 10% han tenido una infección del tracto urinario, un 0,3% una pielonefritis aguda, un 0,2% tienen codificado una
acute kidney injury, ahora ya no sé cómo se dice esto, insuficiencia renal aguda, me imagino, un 1% una historia de glomerulonefritis y un casi 13% un diagnóstico en historia clínica de atención primaria de enfermedad renal crónica, que como sabéis está infradiagnosticada e infracodificada, con lo cual es de esperar que la prevalencia sea mucho más alta que esto. Si miramos ahora los fármacos de interés, como seguramente habéis oído en las noticias, hay casi un 30% de estos pacientes que están tomando IECAS o ARA2, más de un 30% estaban tomando algún tipo de antiinflamatorio, más de un 25% algún anticoagulante o antitrombótico, más de un 24% diuréticos y casi un 13% metformina. Y si ahora hacemos una comparación con los pacientes ingresados en los 5 años previos por gripe, lo que veis es que hay una diferencia en la predominancia de género masculino en el caso de COVID, pero no en el caso de la gripe, y que en el caso de COVID, aunque efectivamente la mayoría de ingresos se acumulan en gente anciana, hay un gran porcentaje de los ingresos que se dan en población de mediana edad, entre 40 y 50, 40 y 65 años. En estos gráficos que os voy a enseñar ahora, básicamente esto es una especie de Manhattan plot, donde lo que veis es que cada puntito es una enfermedad. El color indica de qué órgano o de qué sistema es la enfermedad y el tamaño del círculo es la prevalencia de esa enfermedad. Todo lo que sale por encima de la línea gris que está en medio es cosas que son más prevalentes o más frecuentes en pacientes ingresados por coronavirus que en pacientes ingresados por gripe, y lo que está por debajo es cosas que son más frecuentes en pacientes ingresados por gripe. Todo eso para deciros que lo que se ve claramente es una tendencia a que los pacientes ingresados por gripe tienen más patología de base que los pacientes ingresados por coronavirus en todas estas 4 bases de datos que observáis aquí. Y si miráis el uso de fármacos en vez de las patologías, otra vez extrayendo todas las variables de la historia clínica informatizada de estos pacientes, se ve muy claramente como el uso de cualquier fármaco que os podáis imaginar es más frecuente en pacientes con gripe que en pacientes con coronavirus, con 4 excepciones muy, muy justas que os voy a enseñar en un minuto. Mirando ahora las 5 diferencias principales de cosas que son más frecuentes en pacientes con coronavirus que en pacientes con gripe. La primera es que los pacientes ingresados por coronavirus, más de un 20% tienen una historia previa de diabetes tipo 2, comparado con solo un 7%, es decir, 3 veces más en pacientes ingresados por coronavirus. Una frecuencia de depresión mayor del 12% comparado con un 1%. Luego, patología musculoesquelética como lumbago, ciática o artrosis. Y muy interesantemente, obesidad, que es un 35% contra un 30%. No es una diferencia tan abismal, pero aún así es muy frecuente. Si miráis los 5 fármacos que están más diferenciados en uso entre pacientes con coronavirus versus pacientes con gripe, veis que son básicamente fármacos anticoagulantes, fármacos analgésicos y AINES, que son mucho más frecuentes en pacientes con coronavirus. Paso a explicaros en 2 minutos el riesgo de infección y enfermedad severa y la calculadora. Este es un poco un framework, un modelo. Básicamente lo que os podéis imaginar es que lo que os voy a ir enseñando es los factores de riesgo de que la gente salte entre estas casillas, de estar sano y en la comunidad a tener el diagnóstico en atención primaria de coronavirus o a tener un ingreso hospitalario, y luego de entre los que están ingresados, quién es el que está a más riesgo de morir, de fallecer por coronavirus. Una cosa muy interesante que vimos enseguida al analizar estos datos, que son datos de más de 120.000 pacientes diagnosticados de coronavirus en la historia clínica informatizada de Cataluña y unos 16.000 de ellos ingresados en el hospital, es que las mujeres tienen más infecciones sintomáticas y por lo tanto más diagnósticos de coronavirus que los hombres. Que la mayoría de las infecciones se ven en gente de edad media, como veis aquí en la gráfica de la derecha, el efecto es no lineal y sobre todo ocurren entre los 30 y los 50 años de edad, se ven la mayoría de infecciones. Que los pacientes relativamente sanos tienen más riesgo de infectarse que los pacientes muy enfermos, como veis con la gráfica de Charlson Comorbidity Index a la derecha. Y en este caso estos son datos ahora del Reino Unido. Lo que vemos aquí claramente es un patrón socioeconómico muy flagrante, en el que la gente que vive en zonas más pobres del país tiene mucho más riesgo, casi el doble de riesgo de padecer la infección. Y una cosa que seguramente ahora está mucho en los medios, las minorías étnicas tienen más del doble de riesgo de infectarse por coronavirus comparado con la población blanca.
Si ahora miramos la segunda transición, que es quién tiene riesgo de, una vez haber sido diagnosticado en atención primaria, necesitar un ingreso, es decir, quién tiene riesgo de lo que podríamos llamar enfermedad más severa, aquí la cosa se da la vuelta y los hombres tienen más riesgo que las mujeres. Los ancianos tienen mucho más riesgo que los jóvenes. Aquí vuelve a ser un efecto no lineal y la cosa se dispara a partir de los 55 o 60 años, como veis en el gráfico de la derecha. Y si ahora miramos el riesgo de letalidad, de fallecer en el mes siguiente al diagnóstico por coronavirus, ya sea diagnóstico en primaria o diagnóstico en hospital, lo que vemos es nuevamente que los hombres tienen más riesgo de muerte que las mujeres y que los ancianos tienen mucho más riesgo que los jóvenes si contraen la infección y también de forma casi exponencial a partir de los 55 o 60 años. Para acabar, os explico la calculadora Cover. Esto básicamente es un esfuerzo que hemos hecho nuevamente con Odyssey, en el que hemos cogido estos datos que os he enseñado de Cataluña, combinados con los datos de Hospitales Madrid, con los datos del Reino Unido, de Estados Unidos y de Corea del Sur, y hemos hecho una herramienta en la que lo que hacíamos era mirar desde el momento en el que alguien tiene un diagnóstico de infección por coronavirus sintomática, quién tiene un alto riesgo de hospitalización por coronavirus, hospitalización en UCI por coronavirus y muerte por coronavirus. Esos son los 3 outcomes de interés y el tiempo en el que miramos esto es el mes siguiente al diagnóstico. La performance, el funcionamiento de esta herramienta es muy bueno, con áreas bajo la curva ROC por encima del 75% en todos los casos y llegando al 90% en algunos casos en varios países. Es una cosa relativamente infrecuente que la gente haga una herramienta de predicción de riesgos y la valide en distintas bases de datos. Y aquí veis la variación. Como sabéis, igual que yo, cualquier cosa con una área bajo la curva ROC por encima del 70% se suele considerar que puede ser útil para los clínicos. Y esta es la gráfica la gráfica que hemos puesto en el artículo, que ahora está bajo revisión en el BMJ, sobre la puntuación que uno obtendría para los 3 outcomes de interés. Y aquí tenéis, si queréis pasaros un rato divertido mirando la herramienta y la performance que tienen las distintas bases de datos. Aquí hay una versión online de la calculadora donde podéis poner vuestra edad, el género, vuestra historia clínica. Aquí hay los datos que entran, los factores de riesgo que entran en la estimación son solamente 7, que veis aquí, y uno de ellos es la historia previa de enfermedad renal. Y con eso voy a parar aquí, que no quiero comerme más tiempo de mi compañero. Gracias. Pues muchísimas gracias, Daniel. Realmente muy interesante. Yo espero, ¿verdad, Marta?, que esto genere, que se hayan generado muchas dudas sobre lo que es, cómo va a ser la pandemia, qué nos va a pasar a corto, medio o largo plazo. Interesantísima la calculadora, que seguro que vamos a meternos ahí todos en cuanto podamos. Y vamos a dar paso al siguiente ponente de este bloque y después ya iniciamos el debate. Nuestro segundo ponente es el doctor Emilio Sánchez. El doctor Sánchez, jefe de nefrología del Hospital de Cabueñas en Gijón, y es el responsable, es el coordinador de los registros de la Sociedad Española de Nefrología. Emilio, pues muchísimas gracias. Tengo que decirte que hemos recibido muchísimas llamadas. Yo personalmente he recibido muchísimas llamadas de qué pasaba este lunes, por qué no se ha enviado ¿no? La actualización de los datos del registro COVID de la Sociedad Española de Nefrología, pero es verdad que queríamos presentarlo aquí en primicia en este webinar y tú nos vas a contar, pues, nos vas a hablar del registro COVID-19 de la SEN y la experiencia española. Así que cuando quieras, deseando de oírte. Muchas gracias, María Dolores. Quería agradecer también a Marta Crespo su amable invitación a participar en esta reunión y, como no, a Chiesi por haberlo hecho posible. Vamos a ver si cargo la presentación para que todos la podáis ver. Muy bien, pues a los agradecimientos que acabo de hacer, no me queda más remedio que agradecer a estas 190 personas, 190 nefrólogos españoles que han ayudado a configurar el registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología. Son 190 compañeros que han estado trabajando en unas condiciones muy difíciles, con una sobrecarga de trabajo enorme asociado a esta pandemia y que, sin embargo, han encontrado
un momento para ayudarnos a obtener todos estos datos. Gracias a todos y cada uno de ellos, pero especialmente a estas 10 personas que son los usuarios que han introducido datos de más de 30 pacientes. Sin su colaboración todo esto hubiese sido imposible. Y mi agradecimiento y mi satisfacción a la hora de comprobar cómo han trabajado estos hospitales que han trabajado con muchísimos pacientes y que han introducido datos de más de 40 enfermos en tratamiento renal sustitutivo que han sufrido los efectos de la pandemia por el coronavirus. Finalmente, quiero agradecer a la Fundación Princesa de Asturias, que ayer nos otorgó el premio Princesa de Asturias 2020 a la Concordia. Yo, como sanitario y como asturiano, no puedo dejar de sentirme orgulloso por este galardón. Seguramente Dani sabe mucho más de esto que yo, pero bueno, quería empezar la introducción hablando de la versión oficial de cómo se inició la pandemia por coronavirus y como la mayoría de ustedes saben, el 31 de diciembre de 2019 las autoridades sanitarias chinas comunican a la Organización Mundial de la Salud la aparición de varios casos de neumonía de etiología desconocida que posteriormente se vio que eran debidas a el coronavirus SARS-CoV-2. Posteriormente, desde la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, se produjo la diseminación mundial. El primer caso en España fue notificado el día 31 de enero de este mismo año. En ese momento, un turista alemán que había estado en contacto con otro paciente en su país se dirigió a la isla canaria de La Gomera. Allí empezó a sufrir síntomas y ese día fue diagnosticado de COVID-19. A partir de ahí, ya saben todos ustedes lo que ha pasado. En este momento, a fecha 1 de junio, el lunes pasado, en España había 240.000 casos confirmados, más de 2 millones de casos en Europa y más de 6 millones en el mundo. La distribución de la pandemia por coronavirus en la población general, como saben, es irregular a lo largo de toda la geografía española. Y a nivel porcentual están más representadas aquellas comunidades autónomas que tienen mayor porcentaje de población. Así, Madrid y Cataluña son las que aportan mayor número de casos. Sin embargo, me pareció interesante valorar la repercusión de la pandemia en función de la población de cada una de las comunidades autónomas. Y así hemos visto cómo comunidades autónomas con poblaciones más pequeñas como La Rioja y Navarra, junto con las dos Castillas, se cuelan entre aquellas que tienen mayor incidencia de esta infección. Esta es la famosa curva de contagios diarios reportados por las autoridades sanitarias. A finales de marzo, principios de abril, llegamos al famoso pico de la pandemia y desde entonces los casos no han dejado de ir disminuyendo hasta la situación actual donde, aún presente, el número de casos reportados son pequeños. Y según han ido pasando las semanas, los pacientes han ido distribuyendo entre aquellos que fallecieron, los que se han recuperado, y siempre hay un remanente de pacientes que permanecen en situación de infección activa. Pasemos ya a hablar del registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología. Y primero quería dar unos datos cronológicos. Y voy a empezar diciendo que el 8 de marzo, mientras miles de personas se manifestaban por las calles y otros asistían a eventos deportivos o políticos, la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nefrología ya preveía que algo importante iba a suceder y en ese mismo día se decide la creación del registro COVID-19 para pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Solo 6 días más tarde se inició el estado de alarma en nuestro país. El día 18 de marzo, solo 10 días después de la decisión de su creación, el registro entra en funcionamiento. Y a partir de ahí, cada sábado de los meses de marzo, abril y mayo, se hizo un corte en la base de datos para generar un análisis de los datos y publicar posteriormente mediante newsletters distribuidas por la Secretaría de la Sociedad Española de Nefrología, a la que agradezco también el esfuerzo que ha hecho a lo largo de todas estas semanas para contribuir a la difusión de toda esta información. El registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología es un registro online, requiere la identificación previa. Cada usuario puede introducir los datos que se generan en su centro, pero solo tiene acceso a los datos que él mismo incluye en el registro. Yo, como coordinador del registro, tengo acceso a todos los datos y además a aquellas personas que solicitan información de su centro se lo dono y además aquellos proyectos que sean valorados por el comité científico creado para ello también pueden tener acceso a todos estos datos. El registro recoge información sobre características epidemiológicas del paciente, datos de infección, datos clínicos, tratamientos comúnmente utilizados
y finalmente desenlace del proceso, que son la curación o el fallecimiento del paciente. En esta gráfica aparece la evolución de los nuevos casos detectados de COVID-19 en la población de tratamiento renal sustitutivo y el sumatorio de los casos totales a lo largo de todas estas semanas. Como pueden ver, la curva de pacientes infectados en tratamiento renal sustitutivo tiene una forma semejante a la de la población general. Entre finales de marzo y principios de abril se produjo el mayor número de pacientes y exactamente el día 25 de marzo fue el día con más casos diagnosticados. Ese día se diagnosticaron 80 pacientes en tratamiento renal sustitutivo en España. La distribución de la COVID-19 en todo el territorio español también ha sido diferente, pero tiene un perfil semejante al de la población general. En porcentaje, los pacientes de las distintas comunidades en relación al total español, pues la Comunidad de Madrid y las dos Castillas, junto con Cataluña, son las que aportan mayor porcentaje de pacientes. Sin embargo, si nuevamente analizo el porcentaje de pacientes por millón de población, vemos como Madrid, las dos Castillas, pero también La Rioja y Navarra ocupan los lugares más destacados de esta clasificación. Me pareció también oportuno comparar la incidencia, o más bien el porcentaje de pacientes que aportan al total nacional en cuanto a la población general o a la población en tratamiento renal sustitutivo para ver si las dos columnas tenían unos valores semejantes. Y así pude ver cómo comunidades autónomas como Cataluña, el País Vasco, Galicia, Aragón o La Rioja tenían una incidencia entre los pacientes en tratamiento renal sustitutivo significativamente menor que en la población general. Y sin embargo, otras comunidades autónomas, especialmente Madrid, pues ocurría lo contrario. La aportación de pacientes al total nacional era significativamente mayor entre los pacientes en tratamiento renal sustitutivo que cuando hablábamos de los pacientes en población general. Vayamos ya con algunos datos epidemiológicos. Y hablando del género, pues hay que saber que 2 de cada 3 pacientes eran varones y este dato pues, es semejante a lo que ocurre en el registro español de enfermos renales. También es semejante la edad media de los pacientes contagiados, 68 años, como digo, en consonancia con el registro español de enfermos renales. He distribuido a los pacientes en función de las décadas de la vida y como ya comentaba Daniel previamente, pues según van pasando los años mayor porcentaje de pacientes hay, ¿no? Estas son las distintas décadas y como pueden comprobar, más del 50% de los pacientes, el 50% de los pacientes registrados tienen más de 70 años. La hemodiálisis supone casi 2/3 partes del total de pacientes que se han introducido al registro. Un 32% de los pacientes estaban trasplantados, un 3% en diálisis peritoneal y solo 5 casos se han reportado de pacientes en hemodiálisis domiciliaria. Es interesante comparar esta tarta distribución con la de los pacientes del Registro Español de Enfermos Renales. Los últimos datos de los que disponemos es del año 2018, ya que en este momento estamos trabajando los del año 2019 para presentarlos en el próximo Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. Pues como pueden ver, a nivel nacional, España se puede vanagloriar de que más de la mitad de sus pacientes en tratamiento renal sustitutivo están trasplantados. Sin embargo, los pacientes trasplantados están infrarrepresentados. Los pacientes en diálisis peritoneal también están infrarrepresentados en la población con infección COVID y, sin embargo, lo que se ve es una suprarrepresentación de los pacientes en hemodiálisis. Hemos analizado también los datos relacionados con el contagio y se ve que casi 3 de cada 10 pacientes habían tenido un contacto previo conocido. Hay pequeñas diferencias en cuanto a la modalidad de tratamiento renal sustitutivo y nuevamente es la hemodiálisis la que detecta un mayor porcentaje de pacientes que han tenido un contacto previo conocido con algún paciente con COVID-19. El periodo de incubación medio para aquellos pacientes que notificaron el contacto previo conocido es de 8 días. En relación a las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes, no son diferentes de la población general. 3 de cada 4 pacientes tenían fiebre en el momento del diagnóstico, 2/3 síntomas de infección del tracto respiratorio superior, el 40% disnea, 1/4 de los pacientes tenían clínica digestiva, desarrollaron linfopenia el 76%, una neumonía el 70% y se mantuvieron asintomáticos el 14%. Hemos analizado también los tratamientos comúnmente utilizados, específicamente
utilizados para el tratamiento de la COVID-19 y, como pueden ver, la hidroxicloroquina ha sido el fármaco más utilizado. Más del 80% de los pacientes recibieron este fármaco, seguido a distancia por lopinavir, ritonavir, pulsos de esteroides y, en menor medida, tocilizumab e interferón. Un 15% no recibieron ningún tratamiento específico y se trataba seguramente de pacientes asintomáticos. También me pareció interesante analizar cuál es la evolución del uso de estos fármacos a lo largo de estas 10 semanas. A lo largo de todo este tiempo han aparecido distintos artículos analizando los posibles efectos beneficiosos o no de cada uno de los fármacos. Y así, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que al principio parecía fundamental, en las últimas semanas han aparecido informaciones que quizá dudaban de esta eficacia. De ahí, quizá, que en las últimas semanas parece que hay una tendencia a disminuir su uso. Sin embargo, ha aumentado el uso de esteroides y de tocilizumab, también probablemente avalado por estudios que parecen confirmar su utilidad. También ha aumentado el porcentaje de pacientes que no reciben ningún tratamiento. 8 de cada 10 pacientes diagnosticados de la COVID-19 fue necesario que ingresasen. El 9% lo hicieron en las unidades de cuidados intensivos y 3 de cada 4 necesitaron ventilación mecánica. Un dato especialmente llamativo es que un 16% del total de pacientes del registro fueron rechazados para un ingreso en la UBI, a pesar de necesitarlo. El registro no dispone de armas para saber cuál ha sido el motivo por el que fueron rechazados. Probablemente se tratan de motivos clínicos, de edad, de comorbilidad e incluso de excesiva demanda de las unidades de cuidados intensivos, que se veían incapacitadas para alojar a todos los pacientes que lo necesitaban, y por eso se optó por otros pacientes pues más jóvenes o con menos comorbilidad. Es un dato llamativo que dejo ahí, pero que no puedo analizar sus causas. Analizando los datos del registro, quisimos hacer una comparación entre las poblaciones de diálisis, todas las diálisis, con los pacientes trasplantados que se habían infectado por la COVID-19. Y pudimos ver que los pacientes trasplantados, y como ocurre siempre en este tipo de comparaciones, son pacientes más jóvenes. No hay diferencias en cuanto al sexo, pero sí que precisaron ingresar en mayor número de veces y en mayor número de veces también lo hicieron en las unidades de cuidados intensivos. En relación a los tratamientos, los pacientes trasplantados recibieron más y más potentes tratamientos. Específicamente dirigidos contra la COVID-19, contra el bicoronavirus, y también recibía más frecuentemente inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No hubo diferencias en cuanto a los días de ingreso, pero sí que más pacientes se curaron, más pacientes trasplantados se curaron cuando los comparábamos con los pacientes en diálisis. Quisimos comparar también las poblaciones en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, ya que tampoco son poblaciones iguales. Y el primer dato llamativo es que cuando analizamos el porcentaje de pacientes en cada una de las dos modalidades de diálisis infectados sobre el total nacional, vemos cómo en el caso de la diálisis peritoneal, con 51 pacientes registrados, solo el 1,6% del total de pacientes españoles en diálisis peritoneal sufrieron contagio por la COVID-19. Sin embargo, en el caso de pacientes en hemodiálisis, este valor alcanzó el 4,3%. Los pacientes en diálisis peritoneal ingresaron en más veces, pocas diferencias en cuanto al tratamiento, sí que parece que en diálisis peritoneal recibieron más hidroxicloroquina y, de forma llamativa, más interferón. Los pacientes en diálisis peritoneal nuevamente recibían más inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también los pacientes en DP curaron más frecuentemente que los pacientes que estaban en hemodiálisis. La mortalidad es muy elevada en los pacientes en tratamientos no sustitutivos contagiados por el coronavirus SARS-CoV-2, y esta mortalidad es especialmente dramática en los pacientes en hemodiálisis, que alcanza el 27%. La mortalidad es del 24% en los pacientes trasplantados y del 19% en aquellos en diálisis peritoneal. Lógicamente, a mayor edad, mayor riesgo de fallecer, y aquí hemos repartido a los pacientes en las décadas de la vida, como pueden ver a partir de los 70 años, y en consonancia con lo que decía mi antecesor en esta webinar, las tasas de mortalidad se disparan. Y por encima de los 90 estas tasas superan el 60%. Podríamos decir que son pacientes que fallecen de coronavirus o que fallecen con coronavirus, porque a estas edades, pues lógicamente, todo puede ser. Comparamos también las poblaciones de los pacientes en función del desenlace, los pacientes curados frente a los fallecidos, y así pudimos ver cómo los pacientes recuperados eran más jóvenes, en menos proporción tenían diabetes, había pequeñas diferencias en cuanto a la modalidad de tratamiento renal sustitutivo, pero siempre la hemodiálisis estaba más representada. Menos pacientes recuperados sufrieron neumonía, pequeñas diferencias en cuanto al uso de tratamientos específicamente dirigidos frente a la COVID-19, y los pacientes recuperados
recibían en mayor porcentaje antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Quisimos analizar también los factores asociados a mortalidad, pero nuevamente diferenciando los pacientes trasplantados de los que estaban en diálisis. Y así, entre los pacientes trasplantados, pudimos comprobar cómo la edad y el desarrollo de neumonía se asociaban directamente al riesgo de mortalidad. Sin embargo, parecía que aquellos pacientes que tenían clínica digestiva tenían una menor mortalidad y, finalmente, aquellos pacientes que recibían previamente antagonistas de los receptores de la angiotensina tenían o se asociaba a este hecho a una menor mortalidad. En el caso de los pacientes en diálisis, nuevamente la edad y el desarrollo de neumonía se asociaban a una mayor mortalidad y aquellos pacientes que estaban en hemodiálisis, al compararlos frente a la diálisis peritoneal, también se asociaban a un mayor riesgo de fallecer. En las primeras semanas de la creación del registro estábamos francamente preocupados porque veíamos que los pacientes fallecidos superaban los pacientes recuperados. Sin embargo, desde mediados de abril estas dos líneas se cruzaron y, como pueden observar, según van pasando las semanas, el porcentaje de pacientes curados sigue creciendo frente a los fallecidos, que parece que ha llegado a una cierta estabilización. Y en el momento actual podemos decir que el 56% de los pacientes registrados se han recuperado, un 26% han fallecido y que un 18% permanecen en infección activa. Es importante que todos aquellos compañeros que han registrado pacientes tengan tiempo para introducir el desenlace final, ya que es una de las variables que más información nos aporta. Y esta es mi última diapositiva con los mensajes clave. Desde principios de abril parece que hay una disminución semanal en el número de nuevos casos de COVID-19 entre los pacientes en tratamiento renal sustitutivo. En las últimas semanas hay muy pocos nuevos, aunque todavía los hay, y debemos estar atentos a prevenir una mayor diseminación. La pandemia ha golpeado especialmente a las comunidades de Madrid y a las dos Castillas. También La Rioja y Navarra están muy representadas. Entre los pacientes en tratamiento renal sustitutivo, los más afectados por el SARS-CoV-2 son los que están en hemodiálisis. La incidencia es mucho menor en los pacientes trasplantados y en diálisis peritoneal. La mortalidad es especialmente dramática en hemodiálisis y en el extremo opuesto están los pacientes en diálisis peritoneal. Y, finalmente, saber que la edad y el desarrollo de neumonía se asocian a una mayor mortalidad, que los pacientes con clínica digestiva parece que tienen una mejor evolución. Y, finalmente, hablar del efecto protector de los árados en los pacientes trasplantados y la diálisis peritoneal como opción de diálisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Ha sido una presentación excelente. Entre los dos, entre Daniel y Emilio, tenemos una visión de población general y una visión de la población renal. Y tenemos coincidencias y tenemos también algunas diferencias que a lo mejor podemos ahora comentar. Yo voy a aprovechar que tenemos una pregunta en el chat para dirigirla a Daniel. Julio Pascual te pregunta si en el estudio de asociación de patologías y toma de fármacos los datos son sincrónicos con la infección o son previos, tanto la administración de fármacos o la depresión, si el diagnóstico es previo o es un diagnóstico que se hace en ese momento, como la toma de anticoagulantes, por ejemplo. Muy buena pregunta. En la primera parte que os he explicado, donde era un estudio de caracterización y describíamos la población, ahí estábamos mirando todo lo que le había pasado al paciente en el año previo hasta incluir incluso el día del ingreso. En el caso de los datos de CDAP, lo que veíamos es que la mayoría de pacientes habían pasado por atención primaria y habían sido diagnosticados ya en atención primaria de coronavirus antes de acabar en el hospital, con lo cual puede ser que algunos ya hubieran empezado tratamiento para coronavirus o para prevención de complicaciones. En el caso de la herramienta predictiva esta que os enseñaba, eso solo tiene en cuenta los factores de riesgo del paciente en el año previo al diagnóstico, porque la idea de esta herramienta es usarla en población antes de que sea diagnosticada. En cuanto a, por ejemplo, la afectación, María Dolores. Sí. Ah, vale, que no sabía si querías... En cuanto a la afectación y la edad, he creído ver que la población renal no replica exactamente lo que vemos en población general, ¿no? En población general, Daniel, hablabas de un sector a lo mejor algo más joven. No sé si eso también está influido por la indicación de realización de PCR en unos países y en otros que hayan aportado más datos a los estudios globales. O Emilio, ¿tú piensas que nosotros hemos sido muy restrictivos
en cuanto a la realización de PCRs y diagnósticos, por lo menos durante la mayor parte del tiempo que hemos podido identificar la infección en nuestros pacientes. ¿Qué pensáis? Dani, si quieres. Sí, si quieres que empiece yo. Básicamente una cosa muy interesante con esta enfermedad es que hay unas diferencias abismales entre distintos países, cómo se han manejado y cómo ha llegado la pandemia o la epidemia, ¿no? En el caso de Corea del Sur, nosotros vemos que es el único país del mundo, yo creo, con una capacidad brutal de hacer tests, donde desde el principio hacen test a todo el mundo con síntomas leves o incluso a los contactos asintomáticos, y ahí se ven unos patrones de enfermedad completamente diferentes. En el caso de los datos de Cataluña y del resto de España que os he enseñado, lo que veíamos nosotros es que lo que hay es un gran pico de infecciones en población de edad media, pero los ingresos, que seguramente es lo que Emilio podrá comentar más, sí que se ven más en población más anciana. Yo creo que el hecho de que haya más infecciones en la población de edad media tiene que ver con la exposición al virus, ¿no? Son la gente que va más a trabajar, que coge el metro en caso de vivir en una ciudad grande y que se exponen más a la infección. Es muy interesante, y esto todavía no se ha publicado, pero yo creo que es una cosa muy interesante de reportar en la historia natural de la enfermedad, cómo la asociación de tanto el género como la edad con el riesgo de infección y con el riesgo de infección severa varía y es diferencial en esas dos. Sí. Pues yo, sí. Perdona. Bien. Nada. Yo iba a decir que creo que la explicación que acaba de dar Dani encaja perfectamente en nuestro registro. Por varias cosas. Primero, porque nosotros partimos de una población que tiene unas características que no son las de la población general. Nuestra población es una población especialmente enferma y añosa, con lo cual ya partimos de una edad más avanzada. Y además, a la hora de analizar qué pacientes se contagiaron más, no son los que fueron a trabajar y anduvieron en metro y tal, son los que tuvieron que salir de casa para ir a los centros de diálisis y ahí estuvieron en contacto. O sea, son dos ideas que son exactamente la misma, aunque el escenario es distinto. Unos van a trabajar, los más jóvenes, y por eso se contagian, y en el caso de los pacientes en tratamiento no sustitutivo, los que más se contagian son los que tienen que salir de casa, estar en contacto con los medios de transporte públicos o el transporte sanitario, tienen que estar en contacto con personal sanitario que los atiende, y todo ello puede favorecer la diseminación de la infección. Ya se va animando la gente y entonces evidentemente hay varias preguntas. Dani, hay una réplica para ti que te preguntan si realmente o sea, que si los pacientes con depresión, si realmente tienen 8 o 10 veces más riesgo de COVID en tu macromuestra. Y Emilio, realmente a ti, te la hago a ti, porque evidentemente tú eres un defensor de esto, pregunta si realmente con los datos crudos de supervivencia que tenemos y que hemos tenido que vivir los nefrólogos en las unidades de hemodiálisis, si a nivel de SEN tenemos algún plan para favorecer los tratamientos domiciliarios. Así que, en el orden que queráis. Yo te respondo muy rápido. Lo que nosotros veíamos era más bien al revés, que entre la gente ingresada por coronavirus hay 10 veces más prevalencia o más frecuencia de depresión que entre la gente ingresada por gripe. Yo no creo que haya una relación causal entre una cosa y la otra. De hecho, una cosa a estudiar que es muy interesante es si a lo mejor en el caso del coronavirus lo que ha provocado ese aumento brutal antes del ingreso en depresión, insomnio, ansiedad y demás, puede que tenga que ver con la preocupación pues, asociada a esta pandemia, al confinamiento y demás, ¿no? Pero yo no creo que haya una relación causal entre una cosa y la otra. Yo voy a decir algo que María Dolores ya conoce. Yo soy un firme defensor de las terapias domiciliarias y yo creo que antes de la aparición de esta pandemia, ya desde la Sociedad Española de Nefrología, estábamos hablando de algún tipo de iniciativa para favorecer la promoción y el desarrollo de la diálisis peritoneal, ¿no? Yo creo que las cifras de utilización de esta modalidad de diálisis no puede ser. Necesitamos aumentar esos números porque la diálisis peritoneal otorga unos grandes resultados en términos de supervivencia, de calidad de vida, es bueno para los pacientes y es bueno para el sistema. Y una circunstancia como esta, que es la pandemia por coronavirus, sin duda nos aporta un argumento más para defender las terapias domiciliarias. Tanto la diálisis peritoneal, con una opción sencilla, apta para todos, como también la hemodiálisis domiciliaria como otra buena opción. Como digo, solo 5 pacientes en hemodiálisis domiciliaria se han contagiado. Se calcula que hay entre 250 y 300 pacientes en hemodiálisis domiciliaria en España. Como pueden ver, nada que ver con los pacientes que se dializan, que hacen hemodiálisis en hospitales o en centros concertados.
Y si te parece, Marta, la última pregunta, porque está muy relacionada con mortalidad a nivel del dato de registro, Emilio, preguntan si realmente la mortalidad mayor al inicio crees que está en relación con un precoz registro de los que se murieron al principio, o bien se relaciona con una mayor incidencia de COVID en dicho momento y saturación de la unidad de cuidados intensivos que había al inicio, ¿no? Yo creo que hay varios factores. El más destacado es que al principio a los pacientes a los que le hacíamos los test para el diagnóstico eran aquellos pacientes que tenían síntomas y eran pacientes que ingresaban y eran pacientes que fallecían. Con el paso de las semanas, los test diagnósticos se han ido generalizando, se han ido haciendo despistajes en las unidades de hemodiálisis y se han incorporado al registro cada vez más pacientes asintomáticos o que procedían simplemente eso de pruebas de despistaje, ¿no? Por eso la mortalidad fue especialmente grave en las primeras semanas y más pacientes tuvieron que ser hospitalizados y más pacientes tuvieron que ir a las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, todo esto ha ido decayendo poco a poco, afortunadamente decayendo, y yo creo que este conjunto de factores son los que pueden influir. Una pregunta última para Dani, si lo tenemos por ahí todavía, antes de pasar al siguiente tramo. De los estudios que estáis haciendo o de los datos que tenéis de distinto origen, ¿eso ayuda a entender los resultados y quiero decir outcomes de los pacientes en los distintos países, o todavía es pronto para poder deducir algo? Bueno, esa es otra de las preguntas del millón, Marta. Ojalá hubiéramos tenido más rato para charlar. Nosotros lo que hemos hecho mucho, por ejemplo, es estudios de farmacoseguridad, mirando, por ejemplo, una cosa que es muy polémica ahora, la seguridad de la hidroxicloroquina, y para lo que sí sirve muchísimo el tener acceso a muchos datos de muchos países con sistemas sanitarios diferentes y demás, es para comprobar lo que es causal de lo que es correlación, ¿no? En ese sentido, si tú ves en una base de datos que hay una asociación entre el uso de hidroxicloroquina y el riesgo de infartos y en otra población no lo ves, es probable que eso no tenga que ver con el fármaco en sí mismo, sino con otra cosa, ¿no? Nosotros en los datos que os explicaba de Cataluña, lo que es muy interesante y no se ha visto en ninguna otra parte del mundo es sobre todo la letalidad y el porcentaje de ingresos hospitalarios. En nuestros datos parecería que de los 120.000 pacientes con un diagnóstico de coronavirus, alrededor del 15% ingresa en el mes siguiente y alrededor del 4% fallece en el mes siguiente. O sea que son, yo creo, seguramente de los datos más robustos que hay en el mundo en ese sentido. Sí, realmente terminamos ya, pero es verdad que preguntan que te lo tengo que hacer, Dani, con los datos que tú manejas, ¿no? A nivel nacional e internacional. No sé si nos podías decir un poco tu visión sobre la previsión de esta pandemia a corto, medio y largo plazo. Esa es la típica pregunta que si la respondo me voy a arrepentir en 6 meses. Sabes que hay un dicho que dice que hay la gente que dice que no sabe predecir y la que no sabe que no sabe predecir. Es muy difícil saber lo que va a pasar. Yo creo que los datos de España ahora son como para ser muy optimistas a corto plazo. No sabemos hasta qué punto eso es porque habéis conseguido eliminar del todo el virus de la población y es probable que al tener tan poco virus esto no vuelva a rebrotar. Una duda que a mí me queda como epidemiólogo es si una parte de esa bajada se debe a las temperaturas que estáis teniendo y a que el virus tenga una cierta estacionalidad, como todos los coronavirus hasta ahora han tenido. Si eso fuera así, a mí me preocupa el octubre, noviembre, diciembre, cuando la gripe conviva de nuevo con esta infección. Porque el diagnóstico diferencial sin tests, que en atención primaria no han tenido acceso hasta ahora, se vuelve a complicar. Pero fuera de eso soy bastante optimista. Por lo menos yo aprovecharía el verano para pasarlo bien. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Hay más preguntas aquí en el chat. Tengo que decirle a los que no tienen respuesta que se los vamos a enviar a los ponentes y ellos les van a contestar personalmente. Muchísimas gracias a los dos y Marta, damos paso a la segunda parte, ¿verdad? Vamos con el tiempo así justillo, pero yo creo que pensamos que merecía la pena, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias a los dos. Esta segunda parte, COVID y daño renal. El primer ponente en esta segunda parte es el doctor Alberto Ortiz Ardoán. Yo, para empezar, Alberto, sí tengo que darte la enhorabuena y felicitarte por este premio
que vas a recibir dentro de unos días en el acto inaugural del Congreso Virtual, y en el cual en ese acto te acompañaremos virtualmente todos los nefrólogos españoles que podamos, y realmente en esa entrega del premio de la EDTA a la excelencia en investigación. Un premio absolutamente merecido por ti y del que te puedo asegurar que nos sentimos todos los nefrólogos españoles muy orgullosos por ti. Bueno, el doctor Alberto Ortiz es el jefe de Nefrología y Hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz, profesor de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Su currículum es vastísimo, es amplísimo, es coordinador de la Red Española de Investigación Renal REDINREN, miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. No vamos a entrar en todos evidentemente, sus publicaciones, pero dentro de su área de investigación sí tiene el foco siempre muy puesto en todo lo que es la patogénesis y el tratamiento de la lesión renal aguda, nefropatía diabética, enfermedad renal crónica, proteinuria y lesión vascular en enfermedad renal. Y precisamente por todo ello, Alberto, nadie mejor que tú para hablarnos ahora de la fisiopatología del daño renal y vascular en COVID-19. Pues muchísimas gracias por todo, enhorabuena por todo y deseando escucharte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, este es el tema. A mí me gustaría empezar por esta publicación de Lancet, 28 de marzo, que califica la epidemia de COVID-19 en el Reino Unido como un escándalo nacional y pone las fotos de los responsables obvios, porque fueron los que dijeron que no había que preocuparse, que el Reino Unido está sobradamente preparado y por lo tanto no se prepara. Esto la verdad que contrasta con España. Yo me levanto todos los días, oigo las noticias y no sé dónde estoy viviendo. Hace poco leíamos lo desastrosa que había sido la gestión en Estados Unidos, alertas ignoradas, en un país que tiene 3 veces menos muertos per cápita que España. Aquí, aparentemente, fue un castigo divino que nos cayó sin que no haya absolutamente ningún responsable. Y el problema es que los muertos tienen nombres y apellidos. Por ejemplo, cayó hace poco Alberto Tejedor, nefrólogo, amigo, que se infectó tratando pacientes con COVID-19 con fracaso renal agudo. Y ese precisamente es el tema que nos reúne hoy. Entonces, riñón y COVID-19, hay cosas que sabemos, hay cosas que sospechamos y hay cosas que estamos seguros de que no sabemos. ¿Qué sabemos? Pues que tanto la enfermedad renal crónica como otros factores asociados a enfermedad renal crónica, como la edad, la hipertensión, la diabetes y la obesidad, son factores de riesgo para enfermedad grave y muerte, que la enfermedad renal crónica es de las comorbilidades que más aumenta el riesgo de ingresar eventualmente en una UCI. Sabemos que el fracaso renal agudo es frecuente y grave. Hasta el 80% de los pacientes en un centro sanitario en Nueva York lo desarrollaron y 1 de cada 3 ingresados necesitaron diálisis y que se asocia a mortalidad. En los datos de la Fundación Jiménez Díaz, la urea y la creatinina, la elevación de urea y creatinina se asocian a mortalidad y en modelos de redes neurales, tanto la urea como la creatinina fueron de los que más contribuyeron a predecir el riesgo de muerte. También sabemos que hay lesión de la zona endotelial y microtrombosis y macrotrombosis, que son características del COVID-19. En uno de los elementos que te indican la gravedad de la enfermedad es el dímero D, que como recordáis, el fibrinógeno es procesado a fibrina, que da lugar a polímeros que eventualmente se degradan y el dímero D te indica cómo se está degradando la fibrina. O sea, se ha producido fibrina y se ha degradado como dato de lesión endotelial y de activación de la coagulación. ¿Qué es lo que no sabemos? Pues hay muchas cosas que no sabemos. Quizás se pueden resumir en no sabemos tratar esta enfermedad y no sabemos prevenir y tratar la enfermedad renal asociada a COVID-19. Y luego, otra cosa que me preocupa es el posible impacto a largo plazo. Parece que en el pulmón puede haber impacto a largo plazo y en el riñón todavía no sabemos. Sabemos que produce fracaso renal agudo, sabemos ya que produce enfermedad renal aguda en el sentido de que eso persiste más allá de lo esperable y tenemos que esperar al menos 3 meses para saber si produce enfermedad renal crónica. En un artículo que se va a publicar en el número de junio del Clinical Kidney Journal tenemos varios artículos sobre COVID,
Uno de ellos, en aproximadamente la mitad de los pacientes con fracaso renal agudo, tras 2 semanas todavía no habían recuperado la función renal. Me parece que la lesión puede ser prolongada en el tiempo. En este sentido, también publicaremos próximamente, junto con otras revistas, un resumen de las recomendaciones de la nomenclatura para la enfermedad renal y para la función renal. Yo creo que esto es de obligada lectura para todo nefrólogo. Volviendo al fracaso renal agudo, hace poco publicado en New England este caso clínico, varón con COVID-19 y fracaso renal agudo. Lo leí con interés, pero básicamente decían que hay mucha necesidad de diálisis y es difícil proveer diálisis a tantas personas, y de hecho el diagnóstico final fue el mismo que el título, fracaso renal agudo en paciente con infección por SARS-CoV-2. O sea que yo creo que ilustra lo poco que conocemos sobre la lesión renal en el contexto de COVID-19. Y una vez que hemos visto lo que creemos que sabemos y lo que no sabemos, las cosas que sospechamos. Y tenemos sospechas sobre los mecanismos celulares y moleculares del daño renal en general y del daño renal agudo en particular. Sabemos que en la infección por SARS-CoV-2 hay una entrada del virus en las células donde se replica. Esto eventualmente da lugar a una lesión de distintos tejidos, lo que suele matar al paciente es la lesión pulmonar o cardíaca, pero también daña el riñón, y de hecho hay gente que está muriendo por la lesión renal, porque no hay acceso a diálisis. Hay sitios donde, igual que en algunos centros, no hay acceso a tanto respirador o UCI, en otros sitios el problema que tienen es que no tienen tanta diálisis, y eso mata. La infección viral puede dar lugar a un síndrome de hiperinflamación, a una tormenta de citoquinas que también daña los tejidos, incluido el riñón. La lesión tisular, en concreto la pulmonar, puede dar lugar a hipoxia. El síndrome de inflamación sistémica puede dar lugar a hipotensión, y las dos cosas pueden dañar el riñón. Y finalmente, algunos de los fármacos que se han usado para tratar la infección o sus complicaciones pueden ser nefrotóxicos. Estos son básicamente los elementos que pueden condicionar el daño renal. Este otro artículo también de Clinical Kidney Journal es una visión general de lo que es COVID-19 y la enfermedad renal. Puede infectar a pacientes en diálisis, a pacientes trasplantados, donde el principal problema es vital, pero también puede infectar a la población general, y además del problema vital y de otros órganos, estos pueden desarrollar un daño renal que no tenían. Y se han descrito distintas formas de daño renal. Se ha descrito el fracaso renal agudo, que puede persistir en el tiempo, no sabemos si se cronificará, una tubulopatía proximal, síndrome de Fanconi, lesión microvascular y enfermedad glomerular. ¿Cuál es la relación entre la infección del virus y estas distintas posibles manifestaciones renales? Bueno, pues tenemos aquí representado lo que es la infección de las células. Y ya esto nos lleva a un elemento que se ha discutido, que es el bloqueo sistema renina-angiotensina, que al menos en animales, y hay datos también en humanos, de que puede llevar a un aumento de los niveles de la expresión de la enzima convertida en angiotensina 2, AC2, que es precisamente el lugar de entrada en la célula del virus. O sea, si esto es la membrana celular y esto es dentro de la célula, la AC2 unida a la membrana celular es la puerta de acceso del virus. Sin embargo, la AC2 también se puede desprender de la membrana y circular en la circulación. Y de hecho, los estudios que hay en humanos de impacto del bloqueo del sistema renina-angiotensina sobre AC2, básicamente lo que han medido es sus niveles en la circulación. Y en la circulación, la función de AC2 es opuesta a la función de AC2 en la membrana. De hecho, en la circulación hace como un señuelo que se une también al coronavirus y le limita la capacidad para unirse al AC2 de membrana y entrar en la célula. Por eso, el bloqueo del RAS a través del aumento de AC2 podría ser incluso beneficioso, y hay ensayos clínicos intentando validar esta hipótesis. ¿Y qué células expresan AC2 en el riñón? Pues en esta revisión, donde firma María José Soler con Daniel Valle, entre otros, presentan estos datos de transcriptómica de células individuales, donde se ve que la célula tubular proximal es la principal célula que expresa AC2 en el riñón. O sea, que podríamos pensar que estas células serían más sensibles a infectarse por el virus, el SARS-CoV-2,
y esto podría dar lugar a un fracaso anal agudo. Sabemos de modelos experimentales que toxinas específicas del túbulo proximal producen fracaso anal agudo y si hay lesión tubular proximal podrían dar lugar a una tubulopatía proximal, el síndrome de Fanconi. ¿Ocurre esto? Pues en el número de junio de Clinical Kidney Journal precisamente tenemos una publicación donde han medido distintos parámetros de función del túbulo proximal y observaron que un síndrome de Fanconi agudo precede al fracaso anal agudo, sugiriendo que la tubulopatía proximal podría ser patogénica en estos casos. Se basa en eso, en la presencia de proteinuria, aunque la proteinuria puede tener diversos orígenes, pero también hay un escape renal de fósforo, hay fosfaturia excesiva, hay hiperuricosuria y puede haber glicosuria normoglicémica, o sea, una tubulopatía proximal más o menos completa. De hecho, hay estudios de necropsias donde mediante inmunohistoquímica han identificado antígenos del virus. En realidad los anticuerpos están dirigidos frente a un primo del virus actual, pero son cross-reactivos, identifican antígenos del virus en las células tubulares proximales y mediante microscopía electrónica se han identificado los virus en las células tubulares proximales. Para el que no se lo crea, hay distales. Para el que no se lo crea, aquí tenemos una ampliación donde quizás se ve mejor la corona del virus, en los podocitos e incluso en la membrana basal glomerular. Y esto ya parece que esta persona fallecida por el coronavirus tiene virus hasta en el carnet de identidad, lo cual nos hace plantearnos si estos datos histológicos de necropsia son representativos de lo que ocurre en los pacientes que sobreviven. Y de hecho hay un elemento preocupante, y es que cuando uno mira en Protein Atlas dónde se expresa AC2 en el riñón, se ve que efectivamente se expresa en las células tubulares proximales, pero en la cara luminal. En la cara luminal. Eso quiere decir que para infectar a la célula tubular proximal el virus tiene que estar en la luz tubular. Y este es un virus relativamente grande, con un diámetro de 120 nanómetros, y recordar que el diafragma de filtración tiene una anchura de 40 nanómetros y los agujeritos son todavía más pequeños, o sea que en principio el virus debería ser incapaz de alcanzar la luz tubular si el riñón está medianamente intacto. Así que habría que postular que para infectar la célula tubular proximal el riñón tiene que estar lo suficientemente dañado como para permitir el paso del virus a la luz tubular. También se ha visto que AC2 se puede expresar en algunos podocitos y ahora volveremos sobre eso. Entonces, a nivel histológico, en estos pacientes que fallecieron, lesión tubular proximal, pérdida del borde del cepillo, vacuolización, lesión glomerular y endotelial, con depósitos, coágulos de fibrina dentro de los glomérulos, con contractura isquémica de los glomérulos. Parece que esto apoya que hay daño glomerular y también vascular. Y podría haber lesión podocitaria. Pues hay algunos datos también de transcriptómica de células individuales que sugieren que los podocitos podrían expresar también, como hemos visto en Protein Atlas, AC2. O sea, podrían ser también dianas. Esto haría presumir que podría haber una lesión glomerular y, de hecho, la proteinuria y la hematuria son frecuentes. ¿Hay infección del podocito? En los pacientes que se murieron, sí, pero tenían virus por todos lados, por eso se murieron. Más recientemente empieza a haber artículos de afectación glomerular en biopsias renales, o sea, pacientes que no murieron y que sobrevivieron a la enfermedad. Y una se publicará ahora en junio en Clinical Kidney Journal. Estos varios casos tienen en común el haber observado una glomerulopatía colapsante con proliferación de podocitos. Esto ocurrió en pacientes con alelos de riesgo de ApoL1, o sea, afroamericanos. Y lo curioso es que los distintos reportes coinciden en no haber encontrado el virus en la biopsia renal. O sea que a diferencia de los pacientes que murieron, donde se observó el virus en células renales, en pacientes que sobrevivieron no encontraron el virus a pesar de encontrar lesión renal e incluso podocitaria. Esto sugeriría que podría ser secundario a la inflamación. Aquí vemos dos pacientes, tenían hipoalbuminemia al principio, eso sugiere que tenían proteinuria previa, un fracaso anal agudo que mejora a lo largo del tiempo y cuando mejora el fracaso anal agudo la proteinuria masiva se hace evidente. Y había como característica fundamental inflamación tisular que quizá es lo que desencadenó el daño.
En ese sentido, pues sabemos que los pacientes más inflamados son los que se mueren y sabemos que la hiperinflamación en COVID-19 se asocia a lesión endotelial, activación de la cascada de la coagulación y del complemento, y también en el número de junio de CKJ, Valga y sus colegas canarios nos presentan una visión detallada, una hipótesis de cómo la activación de la inflamación está unida a la lesión de azul endotelial, activación del complemento y de la coagulación, por lo cual proponen que la terapia anticomplemento podría ser útil en estos pacientes. De hecho, la activación de complemento da lugar a C5A, que favorece un estado de hipercoagulabilidad, la trombosis venosa y la coagulación intravascular diseminada, y de C5B, el complejo ataca a la membrana, que daña el endotelio y puede producir activación plaquetaria y microangiopatía trombótica. Todos estos patrones se han observado con COVID-19. De hecho, pueden tener trombos a nivel venoso, a nivel microvascular y a nivel arterial, y también en el próximo número, en este caso de agosto, de CKJ, se describe la trombosis arterial en riñón único como forma de presentación de COVID-19. En resumen, me quedan menos de un minuto. ¿Qué hemos aprendido? Pues que la lesión endotelial y renal son frecuentes en COVID-19. La lesión renal puede ser debida a infección directa de las células renales, a un síndrome de hiperinflamación e hipercoagulabilidad, también a la hipoxia e isquemia, consecuencia de la gravedad de la enfermedad, e incluso a nefrotoxicidad. Las manifestaciones pueden ser una lesión túbulo-intersticial, fundamentalmente tubular, con fracaso en agudo y tubulopatía proximal, una lesión glomerular que se piensa que es secundaria al estado de inflamación, más que a infección directa del virus, al menos en los casos que sobreviven, y también a trombosis tanto micro como macrovasculares. Y yo creo que debemos seguir los pacientes que han tenido fracaso en el agudo para comprender mejor las posibles complicaciones a largo plazo renales de COVID-19. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alberto. La verdad es que a mí me ha resultado apasionante y supongo que a la audiencia también. Vamos a reservarnos las preguntas que tenemos ahora para el final de este bloque y seguro que van surgiendo más a lo largo de los próximos minutos. Vamos a dar la bienvenida ahora a Mercedes Algueira. Es jefa de servicio de nefrología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Es profesora de medicina de la Universidad de Sevilla también. Es una trabajadora incansable que ha ido presionándonos a todos para poner en marcha el registro de la Sociedad Española de Nefrología en el ámbito del fracaso renal agudo. Creo que muy influido por vuestra experiencia en el centro y la cantidad de pacientes sin enfermedad renal previa que habéis tenido que atender con diálisis, ¿no, Mercedes? Sí, nos ha sorprendido. Bienvenida y ya todo tu tiempo para contárnoslo. Pues muchas gracias, Marta, por la invitación a participar. Pues bien, le daba las gracias a Marta por invitarme a participar y también a Chesi por hacer posible este foro y por supuesto a todos los que estamos aquí conectados para aprender entre todos un poquito más, ¿no? Como dice Marta, a nosotros nos ha preocupado especialmente la cantidad de pacientes que hemos tenido que dializar en la UCI porque no nos esperábamos realmente esta necesidad. Sabemos que esta pandemia, como ya se ha comentado a lo largo del webinar, aparece en España el primer caso el 31 de enero y quizás nos coge a todos un poquito poco preparados para lo que se nos venía encima desde el punto de vista renal. Porque aunque las series que nos iban llegando y la información que teníamos era de una incidencia muy bajita y fundamentalmente relacionado con la severidad de la enfermedad, la aparición de fracaso renal agudo, lo que sí es cierto es que conforme se van apareciendo los casos de COVID, van ingresando en los hospitales, van apareciendo también series en las que va cambiando la incidencia de la enfermedad y vamos viendo que progresivamente lo que nos reportan las distintas series son incidencias muy superiores. De 0,5, un 0,5% de pacientes que veíamos en la serie anterior, que es una de las primeras publicadas en
más de 30 hospitales de China. Esta siguiente serie que aparece ya nos reporta una incidencia del 10%, incluso que llega al 15% en los pacientes que ingresan en UCI. Como digo, en estos 4 meses de pandemia que llevamos sufriendo aquí en nuestro país, han ido apareciendo otras series que nos han ido también poniendo el foco en lo que es la enfermedad renal. Vemos que no solo aparece fracaso renal agudo, sino que también se diagnostica un importante porcentaje de pacientes en los que aparecen también marcadores anómalos o marcadores de daño renal, como son la albuminuria y la hematuria, en un porcentaje importante de pacientes. Y que estos marcadores de daño renal llevan asociado un incremento en el riesgo de muerte y, por tanto, un pobre pronóstico en estos pacientes. Cuando todas estas variables se introducen en un análisis multivariante, se comprueba que todas se comportan como factores predictores de muerte y que esta predicción se relaciona estrechamente con la severidad del marcador, ¿no? Es mucho, el riesgo aumenta conforme aumenta la proteinuria, aumenta conforme aumenta la hematuria y también aumenta conforme aumenta la severidad del fracaso renal agudo. Siguen apareciendo nuevas series y vamos viendo cada vez una incidencia reportada mucho mayor. En esta otra serie se reporta una incidencia del 27% y se identifican como factores de riesgo para desarrollar el fracaso renal agudo aspectos que ya se han comentado también en la población general, que lo ha comentado Daniel, la edad y la presencia de comorbilidades, sobre todo hipertensión y enfermedad cardiovascular. Hace escasamente un mes, o un poco más de un mes, se publica esta serie, es la mayor publicada hasta ahora, en la cual se recogen las alteraciones renales que presentan una serie de más de 5.000 pacientes procedentes de más de 13 hospitales de Nueva York, que ingresan con infección por COVID-19. Y la incidencia aquí de fracaso renal agudo es aún superior a lo que se había reportado en las series previas, alcanzando el 37%. Los factores de riesgo que se identifican como predictores para el desarrollo de fracaso renal agudo durante el ingreso vuelven a ser la edad, la raza negra, se ha comentado también, la mayor severidad en minorías raciales y también, de nuevo, factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Identifican en esta serie el uso de drogas vasopresoras, o sea, la inestabilidad hemodinámica y sobre todo, una fuerte asociación con la necesidad de ventilación mecánica. Fijaros aquí, lo detallo más estrechamente, que de los pacientes que requieren ventilación mecánica, prácticamente el 90% de esta serie ha desarrollado fracaso renal agudo. De nuevo, se comprueba una elevada tasa de mortalidad en estos pacientes que tienen fracaso renal agudo y cómo esta tasa de mortalidad se correlaciona con la severidad del daño renal. ¿Y qué ocurre con la necesidad de tratamiento renal sustitutivo? Pues en esta serie, 285 pacientes requirieron tratamiento renal sustitutivo, lo que supone un 14% de los pacientes que desarrollaron AKI, y la modalidad de tratamiento más utilizada fue la hemodiálisis intermitente, seguida de las terapias continuas. En un porcentaje de un 21% hubo que utilizar ambas terapias. De estos pacientes que requieren tratamiento renal sustitutivo, más de la mitad fallecen. Cuando se publica la serie, aproximadamente un tercio continúa en tratamiento renal sustitutivo. Habrá que ver, como ha dicho Alberto, qué ocurre con estos pacientes. Y un dato también interesante es que de los pacientes que fueron dados de alta, la media de creatinina estaba por encima del rango normal. O sea, que parece que sí tiene un impacto, que va a tener un impacto al menos en un medio plazo. Y esta es la última serie publicada, en la cual vuelven a confirmarse, pues, en todos los pacientes existe un importante porcentaje de pacientes que van a desarrollar proteinuria, que van a desarrollar hematuria, que van a desarrollar fracaso renal agudo. Y cuando nos centramos en los pacientes críticos, en aquellos que tienen una neumonía más grave y requieren ingreso en UCI, el fracaso renal agudo y llega a un porcentaje dramático, ¿no?, del 43%. De nuevo, el fracaso renal agudo se relaciona con mayor mortalidad a mayor severidad,
También la presencia de proteinuria y de hematuria se relaciona con mortalidad y la severidad de la neumonía se identifica en esta serie como el principal factor de riesgo para el desarrollo del fracaso renal agudo. Por tanto, después de visto lo visto, ¿no? Podemos afirmar con rotundidad que la afectación renal en el contexto de la infección por COVID-19 es frecuente, al contrario de lo que se pensaba al principio en las primeras series, y se relaciona con la gravedad de la enfermedad. Y a su vez, el desarrollo de fracaso renal agudo va a condicionar un mal pronóstico vital y renal probablemente. ¿Qué más hemos aprendido? Pues como ya ha explicado bien Alberto, hemos aprendido bastante sobre los mecanismos fisiopatológicos, aunque por supuesto todavía nos quedan grandes lagunas que tendremos que aclarar para poder establecer estrategias terapéuticas bastante adecuadas. Y respecto al manejo clínico, pues respecto al manejo clínico, cuando te paras a mirar, yo creo que mi primera conclusión es que lo podíamos haber hecho mejor. ¿Y por qué digo esto? Pues porque probablemente si hubiéramos tenido en cuenta todas estas acciones que tenemos aquí reflejadas en la diapositiva, ¿podríamos haber disminuido la incidencia de fracaso renal agudo? Yo creo que sí, porque si miramos hacia atrás, a modo de crítica, pues se han monitorizado los parámetros inflamatorios casi a diario en los pacientes ingresados por COVID, pero no se ha monitorizado la creatinina en muchos casos, y ni qué decir que respecto a los sedimentos urinarios o a la presencia de proteinuria. Monitorizar la diuresis también, cuando uno mira retrospectivamente las historias clínicas, a veces es muy difícil saber en qué momento el paciente sufre un recorte de diuresis. Nefrotóxico, se ha utilizado contrastes, se han utilizado antibióticos, no creo que se haya tenido muchas veces en cuenta el riñón y a veces se ha podido hacer efectos deleterios por este camino, ¿no? Ha habido una tendencia durante toda la pandemia a tener a los pacientes en un leve estado de deshidratación. Era recomendable para evitar el edema intersticial, alveolar y mejorar el estado ventilatorio. Esa leve deshidratación también ha podido estar influyendo y también se han recurrido a maniobras ventilatorias muy agresivas, con presiones positivas muy elevadas, con maniobras de reclutamiento también agresivas, que han podido también estar influyendo en aumentar el estado inflamatorio, en disminuir el gasto cardíaco. En unos pacientes que teníamos más en un estado de hipovolemia, podemos haber hecho también daño y haber favorecido el desarrollo de fracaso renal agudo. Respecto a la consideración de tratamiento renal sustitutivo, pues quizás tampoco se ha hecho tan rápidamente como hemos querido. Probablemente en todo esto haya influido pues el estrés de la situación, el desarrollo de los acontecimientos, la saturación de los sistemas sanitarios y también el hecho de que en la mayoría de los hospitales los nefrólogos no hemos sido personal de primera línea y el riñón no estaba en el punto de mira. Realmente nos hemos ido dando cuenta con el desarrollo de la pandemia que había que haber puesto un poquito más de atención en las lesiones renales. Respecto al tratamiento renal sustitutivo, pues tampoco hay muchas evidencias en la literatura y no tenemos claro qué tipo de tratamiento renal sustitutivo es el más adecuado para tratar a estos pacientes que hacen fracaso renal agudo en las unidades de cuidados intensivos o fuera de ellas, que también hay algunos que lo han hecho fuera de las unidades de cuidados intensivos. Existen algunas revisiones, algunas recomendaciones y he considerado oportuno traer aquí un resumen de esta revisión publicada por el doctor Ronco, un referente en hemodiálisis, como sabemos, y en ella se nos recomienda seleccionar las terapias continuas como opción preferente. Son pacientes que están hemodinámicamente inestables y además con las terapias continuas se disminuye la manipulación del circuito. Hay una menor manipulación técnica y por tanto exponemos menos al staff al riesgo de contaminación. No hay acuerdo respecto a la anticoagulación porque hay pacientes que tendrán una mayor tendencia al sangrado, otros que tendrán una mayor tendencia a la trombosis y en general lo que se recomienda es la anticoagulación regional con citrato, pero ajustando la heparina a la situación del individuo.
Por supuesto, ajustar las ultrafiltraciones, evitar la deshidratación y también la sobrehidratación. Otra de las recomendaciones que hemos leído en estos meses es utilizar membranas de alto y medio cutoff porque nos van a permitir eliminar moléculas más grandes. Los mediadores de inflamación y las citoquinas tienen un elevado peso molecular que podrían beneficiarse del uso de este tipo de membrana, igual que el hecho de añadir terapias absortivas tanto a la terapia continua como a la propia hemodiálisis. No se recomiendan las terapias intermitentes, como digo, por el hecho de que consume recursos humanos y además expone al personal a un mayor riesgo de contaminación. Las terapias convectivas, que teóricamente estarían muy indicadas para recambio de moléculas grandes, que es lo que buscamos en este momento, estarían limitadas en el entorno del riesgo biológico que tienen estos pacientes, porque generan grandes volúmenes de fluentes, requieren intervenciones técnicas y además en pacientes que tengan un estado protrombótico van a aumentar el riesgo de coagulación del sistema, sobre todo si utilizamos la técnica postdilucional. Hago referencia ahí a un protocolo que llamó mi atención, que es un protocolo propuesto por nuestros colegas italianos, en el cual utilizan una técnica continua de baja eficiencia y basada fundamentalmente en la difusión. Utiliza bajo flujo de sangre con una reducida fracción de filtración con el objetivo de intentar la menor manipulación del sistema. Y someten a este tipo de terapia a 7 pacientes y sus resultados son satisfactorios en lo que se refiere a menos manipulación por parte del personal del sistema. No sabemos los resultados a medio o largo plazo respecto al propio paciente. Con lo cual, creo que a lo largo de estos meses, que quizás al principio de la pandemia empezamos pensando que, bueno, que estábamos ahí un poco en segundo plano, pues nos hemos ido dando cuenta de que esto no es tan así, que se nos están planteando retos y que tenemos que dar respuesta a muchas preguntas. Tenemos que dar respuesta a cuál es la incidencia real. Hemos visto una gran variabilidad en las series que se han ido publicando de fracaso renal agudo y de alteraciones renales. Tenemos que saber qué impacto tienen estas alteraciones renales, no solo ya en la mortalidad, sino también en la función renal del paciente. Hay que avanzar en los conocimientos fisiopatológicos para poder poner y establecer estrategias terapéuticas adecuadas. Deberemos establecer estrategias para optimizar el manejo clínico. Hay que abordar el tratamiento renal sustitutivo igual que en otros procesos agudos. Hay alguna terapia sustitutiva más adecuada que otra. En fin, son preguntas que en general deberían responderse con ensayos clínicos, pero que por el devenir de los acontecimientos estos meses anteriores y esperemos que por la baja incidencia en los próximos meses, pues no vamos a poder llevar a cabo. Con lo cual, hay que buscar alguna manera de dar respuesta a estas preguntas porque estas preguntas son necesarias responderlas sobre todo, no ya para establecer los tratamientos más adecuados, sino también porque es necesario planificar y organizar los recursos de cara a una próxima ola de contagios que nos pudieran venir, como se ha dicho también, pues en el periodo del otoño, ¿no? Por eso, en el seno de la Sociedad Española de Nefrología nos planteamos la oportunidad y la necesidad de crear este nuevo registro, que es el registro de fracaso renal agudo en pacientes COVID, igual que el registro de tratamiento renal sustitutivo, en un formato online, muy fácil de rellenar, en la página web de la sociedad, y en él hemos recogido un mínimo conjunto de variables que nos permitan tener una perspectiva de qué está ocurriendo, pero que tampoco hemos podido introducir todas aquellas que se nos venían a la cabeza porque si nos dificultaría muchísimo la cumplimentación. Entonces, se abrió aproximadamente hace 15 días. A día de hoy tiene 99 pacientes ya registrados, pero la semana pasada, cuando hicimos el primer corte, teníamos tan solo 54. Es una muestra muy pequeñita para poder ya tener algún tipo de conclusiones y de resultados como tenemos en el otro registro, pero bueno, al menos podemos tener una foto no del fracaso renal agudo, pero sí de lo que se está registrando. Se han registrado, como digo, 54 pacientes, 55% varones, 44 mujeres, una edad media de 64 años. Quizás similar a la publicada en la serie americana y superior a las publicadas por nuestros colegas chinos. Igual que en otras series, la hipertensión es una de los
elementos, o sea, de las enfermedades asociadas con mayor frecuencia, seguida de la diabetes y de la obesidad. Un 25% de los pacientes tiene enfermedad renal crónica ya previa. También estamos recogiendo los tratamientos crónicos que están recibiendo estos pacientes antes del ingreso, por si pudiéramos establecer algún tipo de asociación entre el tratamiento crónico con estos fármacos y el desarrollo de fracaso renal agudo. Respecto a la presentación clínica, más del 90% de los pacientes registrados tenían una presentación típica de COVID con clínica respiratoria, desarrollaron neumonía, requirieron ingreso en UCI y ventilación mecánica. Respecto a la clínica renal, el 31% presentaba albuminuria y el 18,4% hematuria, pero tengo que decir que en estas variables existen muchos valores perdidos, es decir, esto es poco representativo. Y una cosa que sí nos ha llamado mucho la atención es que el 50% de los pacientes desarrollan fracaso renal agudo con diuresis conservada, con una diuresis media de casi 1.500 centímetros cúbicos. Y esto no tenemos una explicación a día de hoy, pero bueno, será algo que tendremos que ir comprobando conforme vayamos teniendo más pacientes en el registro. Otra cosa que nos ha sorprendido, y esta vez gratamente, es que no se ha utilizado tanto contraste como pensábamos. Se han utilizado más de una vez contraste en un porcentaje muy pequeñito de pacientes y en la inmensa mayoría no se ha utilizado contraste para hacer las pruebas diagnósticas. Se recogen también los tratamientos empleados para el tratamiento de la neumonía, los tratamientos que se han utilizado durante el ingreso del paciente y vemos que son los mismos que se han utilizado pues, en todos los pacientes en esta pandemia. Destacar que hay un 70%, más de un 70% que se han requerido anticoagulación sistémica y en más del 70% se han utilizado, han añadido antibióticos de amplio espectro. Respecto a los parámetros analíticos al 7º día del comienzo de los síntomas, pues destacar que un importante porcentaje presentaba linfopenia y aunque hay una amplia distribución en los parámetros inflamatorios, si nos fijamos en las medias, vemos que son pacientes que ya al 7º día de inicio de los síntomas, cuando aún todavía no han entrado en la UCI, la mayoría tienen un estado inflamatorio muy exacerbado. Respecto al tratamiento renal sustitutivo, puedes decir que de los pacientes que se han registrado, el 91% ha precisado tratamiento renal sustitutivo. Este sesgo es normal, somos nefrólogos y los pacientes que tenemos más a mano son los pacientes a los que le hemos hecho tratamiento renal sustitutivo, son los primeros que hemos introducido en el registro. Con lo cual, supongo que conforme vaya avanzando el tiempo tendremos una muestra que no haya necesitado tratamiento renal sustitutivo y con la que podamos comparar. La duración media del tratamiento renal sustitutivo ha sido de 13 días, la técnica más utilizada, la hemodiálisis alterna, seguida de las terapias continuas. Hay un 22% de pacientes en los que se ha utilizado hemodiálisis expandida, en un 18% hemodiálisis diaria y en un 12% hemodiafiltración. En bastantes ocasiones ha habido que recurrir a utilizar, a combinar dos tipos de tratamiento. Sobre todo se asocian técnicas continuas con hemodiálisis alterna y también en un porcentaje pequeño con hemodiálisis diaria. Y también existe combinación entre hemodiálisis alterna y hemodiálisis diaria. En ninguno de los casos que se ha registrado se ha combinado con terapia adsortiva. Y respecto a los pacientes que fallecen, es una mortalidad muy alta, un 46,3%. También, insisto, son unos pacientes que están un poquito sesgados, son todos pacientes que han requerido tratamiento renal sustitutivo, pero también entre los supervivientes hay un porcentaje pequeñito que permanece en tratamiento renal sustitutivo y que habrá que seguir a ver qué ocurre con él. No hemos encontrado diferencias significativas en ninguna de las variables respecto a los pacientes con fracaso renal agudo que fallecen o que sobreviven, pero claro, hay que tener en cuenta que si transformamos estos porcentajes en números absolutos, esta muestra tan pequeñita se queda muy reducida como para obtener significación estadística. Finalmente, respecto a los parámetros inflamatorios, pues tampoco hemos encontrado una diferencia llamativa si vemos que los pacientes que fallecen tienen un estado inflamatorio mayor. Las medias de todos los parámetros inflamatorios son superiores a la media de los pacientes que fallecieron. Y lo que sí nos ha salido con significación estadística es que los pacientes que fallecen con fracaso renal agudo tienen un número absoluto de linfocitos menor que aquellos que sobreviven. Pudiera ser que si esto se confirma, podría ser un factor identificativo para seleccionar a aquellos pacientes con fracaso renal agudo que tienen peor pronóstico. Y finalmente, pues para recordar, simplemente
insistir en que a día de hoy sigue existiendo bastante incertidumbre respecto a qué ocurre con la afectación renal en el contexto de la COVID-19, que necesitamos respuestas y para ello es necesario poner al riñón en el punto de mira. Lo tenemos que poner nosotros y lo tienen que poner también nuestros compañeros que atienden a la COVID-19 en primera línea, para lo cual es necesario que nosotros hagamos oír nuestra voz. Y nada, para ello necesitamos datos, necesitamos información y animaros a colaborar en el registro y así obtener respuestas, las que podamos, entre todos, y aumentar nuestros conocimientos. Y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Realmente 2 conferencias magníficas. Y bueno, vamos a dar paso ya al debate. Tenemos preguntas, nosotras seguro, pero le vamos a dar prioridad a las preguntas que están entrando en el chat, ¿eh? Una de ellas es del doctor Juan Navarro, que te pregunta, Alberto, dice, en el contexto de este síndrome hiperinflamatorio, sabiendo la relación entre inflamación y FGF23 cloto, más aún con el daño tubular existente, ¿qué implicaciones crees que puede tener esto en la lesión renal a largo plazo y en las complicaciones cardiovasculares? Juan está muy interesado en cloto, como estamos nosotros, y hemos hipotetizado que el estado inflamatorio, o sea, hemos demostrado en el pasado que distintos mediadores de inflamación disminuyen la producción renal de cloto y la producción en células cultivadas y que el fracaso en el agudo también se asocia. Entonces pensamos que va a estar disminuida la producción renal de cloto en estos pacientes, una hipótesis que estamos intentando abordar con Pablo Canata, aquí en la Fundación. Él tiene varias muestras histológicas de pacientes COVID y la gran duda también es eso cuánto persistirá. Y no sé si habrá muestra suficiente para ver si se producen cambios epigenéticos en el gen cloto que permitan sospechar una disminución a largo plazo después de una disminución aguda, después de un evento agudo, que favorezca un envejecimiento acelerado a largo plazo. O sea, que sí, estamos preocupados por eso como Juan. Sigo contigo, Alberto, con otra pregunta del chat, así ya dirigida. Esta viene de José Luis Gorri y dice: la aparición de glomerulonefritis proteinúricas en pacientes COVID positivos que no han fallecido implica que la lesión renal debería estar relacionada con la inflamación. Y te pregunta, ¿piensas que el mecanismo es por desarrollo de inmunocomplejos relacionados con el virus, inmunocomplejos in situ o valoras otras hipótesis? Sí, se podrían, o sea, uno pensaría que es posible que se desarrollen y se depositen inmunocomplejos. Las que están mejor caracterizadas, que son estas colapsantes, no hay inmunocomplejos. Parece que es dentro del contexto general de la sensibilidad de los afroamericanos a responder de cierta manera ante una agresión inflamatoria, por ejemplo, pues responden desarrollando esta proliferación podocitaria y glomerulonefritis colapsante. De hecho, no han encontrado hay varios trabajos, yo conozco al menos 2, creo que hay otro tercero en la JKD que no lo miré con detalle, donde no han encontrado, lo han buscado aposta el virus y no lo han encontrado en las lesiones renales de pacientes con glomerulopatía colapsante. Y tampoco han encontrado inmunocomplejos. Pero teóricamente es posible que haya inmunocomplejos. Y a lo mejor hay algún caso publicado. Es que esto es la locura. Es que ni siquiera buscando en PubMed encuentras todo. Tienes que andar en Google y tal. Y todos los días cambia. Es cierto. Alberto, ¿qué se sabe de la terapia anticomplemento en COVID-19? Pues José Carlos y Manolo estaban muy preocupados por esto y ellos se preocupan desde un punto de vista teórico y parece que va habiendo cada vez más evidencia a favor de una activación del complemento que podría colaborar en hipercoagulabilidad. Hace poco había un ensayo clínico de eculizumab. Hoy he contado esta mañana 7 ensayos clínicos de 6 agentes anticomplemento diferentes. Ahora, o esos ensayos los desarrollan en Brasil y en Rusia o jamás llegarán a término porque en otros países el reclutamiento de pacientes va a estar muy mermado. Claro. Una pregunta a cada uno sobre el tema de los fármacos. En la revisión de la literatura, Mercedes, no sé si has encontrado alguna relación con fármacos en concreto, el uso de un fármaco con el desarrollo de fracaso renal agudo. Y luego a Alberto, preguntarte si un poco la hipótesis esta de que la ECA2 circulante o la ECA2 soluble
fija o bloquea el virus en la circulación y por tanto no permite tal, ¿podría explicar por qué obtenemos algunos resultados que parecen relativamente protectores con los ARAs y no con los IECAs? Sí, esa es una literatura que conoce mejor Pepa Soler. Yo la verdad es que no he buceado mucho en ella porque casi todo es de modelos animales y yo no sé hasta qué punto es aplicable. Pero si estos fármacos de forma diferencial influyeran en la ECA soluble, que no lo sé, podría ser la explicación. Ahora, los resultados son como muy variables con respecto a si son los IECA los que protegen o los ARA2 o los dos. Yo todavía no tengo claro si hay diferencias. ¿Hay algún otro fármaco protector tisular que, por ejemplo, las estatinas? En estos famosos papers del Lancet que ahora están cuestionados, el uso de estatinas se asociaba a menor gravedad de la enfermedad. Y ya sabemos las acciones pleiotrópicas, etcétera, protectoras tisulares. Hay un ensayo clínico con inhibidores de SGLT2, pues mismo racional, protector renal, protector cardíaco, pues igual ayuda. El fracaso renal agudo yo lo miré también buscándolo expresamente. La verdad es que la mayoría de las series que reportan sobre fracaso renal agudo son retrospectivas, se centran en incidencias, no hay datos, fundamentalmente son datos epidemiológicos, no hay datos, prácticamente muy pocos hay hasta datos clínicos. Entonces, de fármacos no hay nada relacionados. Entre fármacos, lo que he encontrado es lo que está diciendo Alberto, relación de fármacos con evolución de la enfermedad en general. Por eso también nosotros planteamos pues aquellos fármacos que nos parecieron más interesantes, recogerlos, por si hubiera algún tipo de, pudiéramos encontrar algún tipo de asociación. Aquí en la Fundación Jiménez Díaz se estuvo usando ciclosporina y de hecho hay un ensayo clínico de ciclosporina en el COVID. Y sí, los nefrólogos podemos atestiguar que hacían más fracaso en el agudo. Ahora lo que está por ver es si lo iba mejor. No lo has publicado, Alberto, no lo has publicado. Resultados de eficacia no tenéis, ¿no, Alberto? Bueno, María Dolores, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta más que se me haya despistado. Tantas más, pero yo creo que no vamos a tener tiempo. Yo no sé, hay aquí una que pregunta si tendría sentido el empleo de técnicas depurativas para la eliminación de mediadores inflamatorios circulantes en los casos más severos, independientemente de la necesidad de sustitución renal. Está descrito y está recomendado. Hay algunos casos aislados, publicados, con buen resultado. La verdad es que este tipo de tecnología no está generalizada, al menos aquí en Europa. Los casos que hay son fundamentalmente a nivel de países asiáticos, ¿no? Y bueno, a mí me consta, por ejemplo, que en mi hospital se han hecho un par de intentos, pero realmente tampoco fueron muy efectivos. Hay poca experiencia y son casos publicados. Supongo que habrán publicado los casos más que les han dado mejores resultados. Sería, desde luego, desde el punto de vista teórico, es una opción. Pues Marta, yo creo que vamos concluyendo, ¿verdad? Por tiempo hay más preguntas ahí que le pasaremos a los ponentes para que ellos las contesten y ya cuando tú quieras. Sí, bueno, a modo de conclusión, muchas gracias a los 4 ponentes. Si Emilio y Dani queréis enseñarnos dónde estáis, si seguís ahí, que parece que sí. Agradeceros vuestras ponencias. Yo por lo menos he aprendido mucho de todos vosotros. Con Daniel hemos tenido una visión mundial. Creo que te vamos a tener que invitar dentro de unos meses para que nos aclares cuáles son las diferencias o qué es lo que nos ha pasado, ¿no?, en los distintos sitios y nos ayudes a colocar bien todas nuestras historias y a entender cómo hemos enfrentado todo esto. Emilio y Mercedes, pues con los datos propios, yo creo que nos demostráis, al margen de la revisión de la literatura, Mercedes, y de todo lo que nos has enseñado y la divergencia de datos, que realmente los datos de fracaso renal agudo que tú comentabas pues contrastan con lo que comentaba, por ejemplo, Daniel al principio, pero lo que yo resaltaría de vuestras presentaciones, Emilio y Mercedes, es que hemos hecho un trabajo estupendo entre todos y tenemos que seguir
en el hecho de colaborar y crear los registros. Yo os digo desde el ámbito del trasplante que hemos hecho algunos análisis de los datos, que nuestros compañeros y los que han participado y nos han enviado algún dato más para poder hacer algún análisis más concreto, están agradecidos porque los datos ayudan, ¿no? Como decías, Mercedes, si sabemos lo que ha pasado, pues ojalá no vuelva, ¿no? Y no haya una segunda oleada, pero bueno, estaremos mejor preparados sin duda. O los compañeros de trasplante nos dicen que están planteando la apertura de los programas de trasplante, pues teniendo en cuenta el impacto de la edad y una serie de cosas que obviamente a lo mejor intuitivamente podíamos saber, pero que hasta que no tienes los datos delante no puedes tomar decisiones. Y Alberto, bueno, nos has abierto esa ventana a la fisiopatología que siempre es tan importante para entender lo que tenemos delante. Como hemos vivido en una especie de nebulosa, y como decía Mercedes, no sabemos si éramos protagonistas o solo ¿no? Éramos de reparto aquí en todo este drama que hemos vivido, y es, bueno, pues interesantísimo todo el tema de la localización de la ECA, de lo pequeña que es el hueco entre los podocitos para que el virus pueda pasar, y bueno, supongo que aprenderemos si ha podido destruir esos glomérulos y producir otro tipo de daño, y desde luego pues esperamos también que nos completes toda esa información. Muchísimas gracias a los cuatro, y María Dolores, es tu turno. Sí, bueno, ya queda por último ya despedirnos de todos los participantes, cerca de 400 personas que están ahí con nosotros. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos. Muchísimas gracias a los que están con nosotros desde Paraguay, desde Italia. Muchísimas gracias a Latinoamérica. Y bueno, como hemos dicho, evidentemente a lo largo de estas ya casi 2 horas de webinar, que tenía que haber sido 1:30, la importancia, ¿no?, de identificar de forma temprana cada caso, y yo destacaría la importancia, ¿no?, del apoyo constante por parte de la Administración a la investigación, que no sea un apoyo puntual ante un hecho, sino un apoyo constante mantenido en el tiempo, que nos ayude a todos. Y desde luego, como no, la importancia de compartir los datos y de informar, ¿no?, porque yo creo que realmente esto se lo debemos a las miles de personas y a muchos compañeros que nos han dejado en este tiempo. Por ellos, pues muchísimas gracias a todos y os deseo una muy feliz tarde y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias a todos. Venga, gracias. Gracias.